Se ve como lo que hay en ese mural. Se ven palmeras, se ve sol, se ve playa, se ve la parte bonita, los 25 grados de temperatura diarios que parece que nos imponen por decreto. Pero cuando tú te acercas al cuadro, ves que hay trazadas gruesas, ves que en el óleo quedan grumos, y si acercas más la vista, ves que en ese grumo lo que hay es miseria, hambre, gente que está viviendo en la calle, gente que es muy válida, que sabe levantar edificios con sus manos, pero que sin embargo después vive en la calle porque no tienen un techo para ellos mismos. Tenemos una población que ha levantado todo lo que vemos y que sin embargo ni siquiera tienen una chapaduralita donde dormir. Y yo veo todos los días los pequeños fragmentos de ese cuadro y cada vez lo veo más deshilachado y más jodido, y cada vez creo que es más importante empezar a organizarse y a acabar con esta jodida realidad. Con una noticia de última hora para contarles un asunto que está ocurriendo ahora mismo en la isla de Gran Canaria. Al parecer una mujer con 4 hijos, con 4 de sus hijos, se encuentra atrincherada en su vivienda en Arucas. Quiere evitar que la policía la desahucie porque estaba previsto que se ejecutara esta misma mañana en torno a las 11. La Esperanza, en el municipio gran canario de Santa María de Guía, es una de las comunidades ocupa más grandes de toda España. Casi 300 personas habitan en ella y estos días se han quedado a oscuras, sin luz. La compañía eléctrica ha cambiado el trazado de sus líneas, aunque ellos aseguran otra cosa. Dicen que se trata de una estrategia más para echarlos. Violento desalojo en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre y su hijo en paro, residentes en un taller de chapa y pintura de Guanarteme, han sido desahuciados. El padre llevaba 25 años allí. El hijo se ha atrincherado dentro del edificio y la policía ha tenido que echar la puerta abajo. La protesta continúa ante el ayuntamiento, pero desde el consistorio alegan que poco pueden hacer. Se hemos puesto un mobiliario como resistencia, pero al final ya abrieron, salimos en paz, en unión, porque al final tenemos que irnos. No pudimos, con el banco no se puede, buitre, pero no se puede venir. Bueno, vamos planteando los puntos que hay, que están aquí en el orden del día. A ver, por favor, silencio para terminar lo más rápido posible. Orden del día. Leo, por si alguien quiere apuntar algún otro punto. 1. Explicar el proyecto de Telde. 2. Explicar las condiciones a los realojados. Leer y votar la guía para realojados. 3. Informar de los barracones, informar del refugio e informar de casos particulares. 4. Elegir otro tesorero para zona Las Palmas Sureste. 5. Acordar proyecto y por ti, mañana por mí, difundirlo. Informar sobre Tenerife y una expropiación de agua que se va a hacer el lunes, que eso es más bien comentarlo que otra cosa. Vale, empezamos por el proyecto de Telde. El proyecto de Telde son un bloque de edificios que se va a abrir esta misma noche. Hay casa para 12 familias, ya tenemos una lista y están todas asignadas. Son familias que todas tienen que reunir los requisitos, los mismos que hay para entrar en La Esperanza, en el refugio, en cualquier otra ocupación que es la que esté relacionada del sindicato o otros colectivos afines. Ser gente sin recursos, no tener otra vivienda y principalmente tener hijos a cargo. Aprovecho, como lo acaba de recordar el compañero, la vivienda de Telde es una vivienda que fue embargada por Bankia en el 2011 y ahora ha pasado la transferencia a la Sareb, que es el llamado Banco Malo.
Vale, eso nos da una garantía de que se puede ocupar sin problema, porque es una entidad pública y por lo tanto tenemos todo derecho, semipública, con un perfecto derecho a ocuparla. La nota simple la tenemos, se actualizó en 2017, ese quizás sería el único inconveniente que también queremos decirles, es decir, no es una vivienda de la que se hayan olvidado, la tienen presente, pero creo que es más motivo para tomarla, reclamarla y a través de ahí ver si se puede iniciar una vía de negociación de que le cedan esas mismas casas en alquiler social o simplemente de que le cedan otra vivienda en otro sitio. Pero hay que hacerlo por la vía de los hechos consumados. Ocupas la casa y ya después negocias. Si no ocupas, no tienes nada en la mano con lo que negociar. La rotonda antes de subir, hay una rotonda, hay una rotonda, ¿sabes? Por esta esquina por arriba hay una ferretería, que eso no cierra, eso abre los 387 días del año. Ferretería, se hace la copia. Pues, todo el que quiera se hace su propia copia, que lo conveniente es que cada uno tenga una, y ya van entrando ustedes con tranquilidad y van abriendo cada uno. No, pero va entrando menos, que es el que va a abrir las fechaduras, ¿no? Pues eso ya no sé. Ah, yo lo voy a abrir las fechaduras. Hombre, pero él no va a abrirlas a todos, el pobre, es decir, les vamos... No, yo los ayudo. Eso, vamos ayudando, vendremos varios y se va ayudando, ¿sabes? Tal, pero que lo interesante es que ustedes también se queden con la idea, para ver cómo se abre una cerradura, que tampoco... No, y vamos mirando. Cada uno lo va cambiando y ya ustedes van limpiando a su ritmo. El papel que les dije, para que cada uno lo ponga. Ponemos uno principalmente en cada vivienda. No lo vamos a poner en la puerta para no ser muy cantoso, sino en la vivienda de cada uno individual, sí, que es el mismo que está en el refugio. Estas son nuestras viviendas, no se puede acceder aquí porque sería... La Constitución reconoce la inviolabilidad del domicilio y iría contra el Código Penal, patatín, patatán. Lo ponen ahí cada uno y ustedes entran, salen tal. Si se persona la policía local, porque los llamen, porque vean trasiego limpiando y tal, recuerden, llevan ustedes ahí viviendo más de una semana. Todos, no digan, no, yo entré ayer, porque antes de 24 horas lo pueden desalojar instantáneamente, mientras que cuando pasan las 24 horas ya es su domicilio oficialmente. Recuerden eso. Miren, consejo, todas las comunidades empiezan muy bien, con entusiasmo, con tal y con no sé cuánto, porque esto va a ser una comunidad, son 12 familias. Y después al rato empiezan los problemas, que si tal, que si no sé cuánto, que tal. Piensen solo en las casas, intenten tener un modelo asambleario en el que decidan todas las cosas en conjunto. Que no se dejen llevar, yo qué sé, de que todo lo decida solo uno. Decídanlo entre todos, que todos tengan voz, se fían del que tenga más experiencia en esto, en lo otro, pero implíquense todos, o inténtenlo. Intenten ser solidarios, ayudarse unos a los otros, porque al principio solo se van a tener ustedes ahí. Van a tener la ayuda del sindicato, pero principalmente ustedes, los que van a convivir. Y mantengan ese espíritu a lo largo del tiempo. Y cualquier duda y cualquier cosa, ya saben, está el grupo del sindicato, le pueden pasar el número a David o como sea, si él ya los tiene, y los agregamos y ahí toda la información que necesiten la piden y les vamos explicando. Y la misma ayuda que se les ha prestado a cambio de nada, préstenlas ustedes entre ustedes también. Me llamo Rimón Rodríguez, tengo 33 años y soy miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Estoy implicado en varios proyectos habitacionales como el de la Comunidad Esperanza y aparte soy afiliado del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Empezamos al albur del 15M, en los movimientos de las plazas que hubo en el 2011. Éramos un pequeño grupito anarquista que llevábamos trabajando desde hace varios años, pero siempre en las dimensiones del anarquismo convencional. Passadissos i escales avui confonen l'essència del poble. Han sentit crits i bales, han sentit riure un noble. Han vist que a les escoles l'entrada no és grata pels pobres, que algú ha de morir de fam perquè altres gaudeixin les postres i hem d'estar de puta mare amb els nostres. Pel propi peu podem... Con la FAC hemos conseguido llegar a mucha gente y hemos conseguido una anomalía. La mayoría del sector anarquista convencional se ha ido yendo, pero nosotros hemos seguido trabajando con la gente del barrio,
porque nosotros somos la gente del barrio. Y eso ha ido haciendo que la mayoría de gente que ha acabado colaborando en la FAC y siendo miembro de la FAC sea gente que nunca ha sido anarquista y que quizás ahora siguen sin serlo, pero dicen estos anarquistas se mueven y quieren participar. Lo que pasa es que tú puedes establecer las condiciones de las que ya hemos hablado en Realojo, las económicas y personales de la FAC cuando vas a ayudar a alguien, pero no puedes imponerle la de... Y es necesario que te afilies a la FAC, porque tú no puedes hacer que alguien que no tiene ideología libertaria o no esté interesado, pues participe con un colectivo con el que no tiene por qué concordar. Eso, sin embargo, sí hemos podido hacerlo con una herramienta mucho más amplia como es el sindicato de inquilinos. El sindicato de inquilinos nace en enero de este año, este 2017. Como digo, y a pesar de que use muchos de los recursos, es un órgano totalmente independiente de cualquier partido político y también de cualquier colectivo, sea cual sea su ideología. Pero que coinciden en que la solución tiene que venir de abajo, en que la solución solo se da organizándose entre ellos y que en este colectivo amplio se sienten cómodos. En el 15M se da la circunstancia de que entre los acampados había una parte que eran personas que vivían en la indigencia y otra parte que eran militantes vocacionales. Una vez desalojan la plaza de San Telmo, pues los militantes vocacionales se vuelven a casa, pero los indigentes, que habían encontrado ahí un refugio entre las casetas, entonces ocupamos la pensión París y los realojamos allí. Fue nuestra primera experiencia como FAC en ocupación. Y sería algo que retomaríamos y empezaríamos a hacer primero a través de viviendas unifamiliares y ya después a través de proyectos como la Comunidad Esperanza. Mi nombre completo es Guillermo Miguel Ceballos Santana y tengo 51 años recientes. Vengo de una ruptura de pareja por medio de la crisis, como supongo yo que millones de familias aquí en este país, y desde entonces pues ha sido todo una experiencia en la vida, ¿sabes? De tenerlo todo, tener casa, tener coche, tener familia, no tener nada. A verte que ni tu propia familia te da una habitación, ¿no? Y si te la dan te están echando a la semana y dices tú, qué fuerte es esto, ¿no? Y entonces el periplo ha sido ayudas por medio del ayuntamiento, albergues del ayuntamiento. Estuve casi un año en el albergue del ayuntamiento hasta que pude salir, conseguir un trabajo precario, conseguir un alquiler precario. Es decir, un alquiler precario es no de dinero, de vivienda, 25 metros cuadrados, 300 euros, aparte agua y luz, con un sueldo de 426 euros, teniendo que pasar manutención a tus hijos. Ya me dirás cómo vives en este país. ¿Cuál es el otro hándicap? Este país estamos en una edad que por lo visto no sabemos hacer nada, o que los apellidos nuestros se borraron de los datos del trabajo, ¿sabes? Entonces me he visto estos últimos años viviendo de ayuda, ayuda, ayuda y ayuda, ¿sabes? ¿Cómo llegué a la esperanza? Pues oí, por medio de un amigo, oí que había un proyecto de un chico llamado Ruimán que pertenecía a la FA y que tenía un proyecto de ocupar un edificio en Guía. Él me dijo que él ya hubiera ido a las reuniones, me dijo cuándo se hacían las reuniones, qué día, y que fuera por allí. Y eso hice. Y esta es la casa que me dieron, con llave. Aquí no es que vinieran y le metieran un taladro a la puerta o le pegaran 4 patadas, ¿no? A mí me dieron un manojo de llave y me dijeron, esta es tu vivienda. Yo la abrí con mi llave y me metí hasta la fecha de hoy. Entiendo que una madre quiera buscarse
la vida y que sus hijos tengan un techo, por eso no lo veo tan fuerte, ¿entiendes? O sea, veo fuerte el que no ha tenido donde vivir, pero el que ella quiera meterse en una casa sí lo veo algo normal, porque yo pienso que es que lo más normal de la vida es poder tener a tus hijos debajo de un techo, digo yo. Y en el 2017, que no estamos en 1960 ni 50, que exista esto. Es decir, con tanta tecnología que tenemos y con tanto sillón que se mueve y se levanta y con tanta lámpara que baja y sube, que no tengas un techo con 4 paredes para tus hijos. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y después no es eso solamente, sino que se hayan creado esos techos para tenerlos así. A medio terminar o terminado, pero así. Ahí. Al principio me amargué, pero porque para mí era acostumbrada a otra cosa. Y llegué aquí y me sentía más sola que la una, era todo diferente. Lo veía esto de mal. ¿De Chabolí? Sí. Como Chabolí. Me sentía, sí. O sea, por la gente que había, por muchos comportamientos. Y yo, vamos a ver, soy una persona joven y no es lo mismo yo que mi madre. Mi madre lo ve de forma diferente y quizás yo lo veo de, ya me están jodiendo la vida. Claro. Es diferente. Hombre, hasta que te acostumbras, hasta que empiezas a conocer gente nueva. Es que sí, encima esto está puro del mundo. Exactamente. Es peor. Y yo qué sé, yo llegué aquí, ya me pegué 2 meses aquí que se me caía la cara al suelo. Hasta que me acostumbré y pues, me ha quedado. ¿Y ahora qué tal? Ahora bien. Ahora es acostumbrarse. Ahora es la reina. Ahora es la reinona. Ahora es la reinona de la esperanza. Una de las reinonas. 17. Mi nombre es Azucena, tengo 28 años, soy mamá soltera, tengo 3 niños y pertenezco al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Y aparte de eso vivo en la Comunidad de La Esperanza. La Esperanza es un proyecto que se formó casi hace 5 años por la necesidad de las personas, por necesidades de familias que no tenían dónde estar, familias que se les había acabado el empleo y no podían pagarse un alquiler. Se montó el proyecto y se acogieron a familias con niños. Cuando cumplí los 14 años me quedé embarazada. Cumplí los 15 y a los 2 meses di a luz. Yo vivía con mi madre en ese entonces. Pero se hacía ya era mucha gente en casa y tal, y mi padre estaba en la calle y él se vino aquí a vivir. Él se vino aquí a vivir y entonces él estaba solo y tal, y yo vine. Yo no tenía otro sitio a donde ir sino con mi padre. Y pues nada, aquí ha sido que empecé a hacer vida. No teníamos una buena economía como para irnos de alquiler y nos quedamos aquí y hasta el día de hoy, que ya son casi 5 años. Y nada, esa ha sido mi vida. Oh, nene, pero te operaron y hay que hacer revisión. No. ¿Qué hay? No quiero que me operen. Que no te van a operar otra vez, bobo. ¿Qué va a hacer? Para mirarte. No. La Comunidad Esperanza, que es quizás nuestro buque insignia, el proyecto más importante que hemos iniciado, pues surge en 2013. A nivel político la idea era saciar unas necesidades urgentes, había gente durmiendo en la calle y teníamos que darles casa. Era solucionar esto lo más rápido posible. Pero no veíamos más allá.
Entonces reunimos a las primeras 20 familias y les decimos que la forma de organizarse que nosotros le proponíamos era un modelo asambleario, que en cuanto se elegía un líder, se acababan todos los filtros, si había un error solo lo había decidido uno y por lo tanto todos corrían con la suerte de un único criterio y que si había un acierto todo el mérito iba a ser de esa única persona y cada vez se iba endiosando más hasta que fuera imposible cuestionarla. Que lo mejor era decidir entre todos, modelo asambleario, horizontal, e implicarse todos, que así además todos no solo tenían el mismo poder de decisión, sino la misma autonomía. Les recomendamos todas cuestiones organizativas del ámbito libertario y esperamos que ellos los aplicaran. Nos desvinculamos del proyecto y dejamos que surgiera su curso. Es ahí cuando verdaderamente nace la Comunidad Esperanza. Se hace una asamblea en este mismo asambleatorio, la gente le da ese nombre, se decide hacer una asamblea los últimos domingos de cada mes, que la asamblea sea el órgano soberano que regule verdaderamente cómo se va a gestionar la vida de la esperanza y se crean distintas comisiones. Ya yo estuve en comisión de limpieza, limpiamos aquí y tal, realmente se barre casi todos los días y los bloques nos ponemos de acuerdo entre todas y tal y limpiamos los bloques enteros. A lo mejor cada una limpia un piso o como a alguien le dé por limpiar un bloque entero, pues las otras pasan al otro bloque, ¿me entiendes? Limpiamos las ventanas, las puertas de cristal, los patios, regamos las plantas, intentamos mantener las plantas, pero como hay muchos niños, no duran mucho las plantas. Pero lo que es en plan, luego hay comisiones, está la tesorería, que es la que administra el dinero para el agua, o para gastos extraordinarios, por ejemplo, los contadores del agua, que es para suministrar mejor el agua, para que cada uno pague lo que necesita, porque no nos han querido poner agua de la calle, entonces tenemos que llamar cubos. Pero bien, luego está la comisión de realojo, que son los que piden documentación para que puedan entrar, para que no entren aquí gente con casa, gente que se pueda permitir pagar un alquiler o que tenga más casas por ahí. Aquí intentamos que todos tengan una necesidad, que no puedan pagarse un alquiler o que necesiten ayuda realmente. Lo más difícil ha sido adaptarme al que te señalen. Me refiero a nivel de una vez que sales por esa puerta y nada más que la gente te ve de dónde sales y los coches ya te miran. Para mí ese apuntar del dedo, eso para mí es lo peor. Porque no somos delincuentes, somos como cualquier otra comunidad. Yo creo que hasta mejor, porque llegamos a formar como una gran familia. En serio te lo digo, llegamos a formar, aunque tú no te lleves mejor con aquel o te lleves peor con el otro, termina siendo tu familia y tú lo ves que está en un apuro y tú vas a dar la cara por esa persona. Para mí, lo mejor de la esperanza es el vínculo que creas con todos. Los resultados para mí a nivel global han sido muy positivos, en tanto en cuanto pues, la gente más necesitada ha dado una lección de que ellos por sí mismos son capaces de organizarse y son capaces de organizarse de una forma mejor de lo que harían en otro ambiente. Pueden vivir en los márgenes del capitalismo, sin nada, con prácticamente nada, y demostrar que tomando decisiones colectivas, usando en vez de la competencia la solidaridad, el apoyo mutuo y sobre todo gestionando sus problemas por sí mismos, porque aquí si se tupe una alcantarilla la limpian ellos, no viene el ayuntamiento a ayudarles. Aquí si se rompe una tubería la arreglan ellos, no viene nadie a ayudarles. Aquí si tienen el mínimo problema están solos. Y darte cuenta de que estás solo y que no dependes del Estado ni del sistema te hace dos cosas. La primera, darte cuenta de tu utilidad, de que por ti mismo vales algo, de que tú mismo puedes solucionar las cosas. Y la segunda, darte cuenta de que si el sistema no es imprescindible, el sistema no te ayuda, pues quizás estás mejor sin sistema.
Ni necesito ayuda de los servicios sociales, ni necesito ayuda de nadie, solamente de mis manos y de mis ganas de seguir en la vida para alimentar a mis hijos. No los necesito a ellos, porque igual, ellos me han dado la espalda totalmente. Totalmente. Nos han dejado como escoria. Y no. Yo soy tan digna como tú, señora, que estás detrás de una mesa. Pues ahí le estoy dando un bofetón sin mano, sacando a mis hijos adelante sin ayuda de nadie. Guía para realojada. Se puede considerar que eres un ocupa, pero en realidad eres un precarista en tanto en cuanto vives con consentimiento de quien te ha cedido la vivienda. Recuerda esto ante la policía o en sede judicial. No has incurrido en un delito leve de usurpación, según el artículo 245 del Código Penal, porque has sido invitado por alguien al que te es imposible no identificar como la legítima propietaria o propietario. Recuerda que habitas esta vivienda por necesidad, no por capricho. Esta vivienda no te pertenece en propiedad. Se ha cedido en régimen de usufructo, pero es propiedad colectiva gestionada por el sindicato. Si ya no la necesitas o quieres dejarla por algún otro motivo, devuelve tu llave al sindicato. No la intercambies, ni vendas ni alquiles. Con independencia de la estafa en la que se pueda incurrir, el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria no te volverá a ayudar en nada y toda la asistencia material prestada te será retirada. Intenta implicarte en el sindicato. Con más personas de tu parte, eres más fuerte. Quienes piensan que una vez se te ha ayudado ya no lo necesitas, se equivocan. Pero más allá de desahucios, denuncias, etc., esta es una lucha de largo recorrido y con mucha más gente en tu misma situación. Tú eliges si quieres ser una aprovechada o una luchadora. Y este es el borrador, ¿no? Sí, muy bien. El sindicato de inquilinos es un sindicato que ayuda a las personas. Se creó bajo la necesidad de ver tanta vivienda vacía y tanta gente en la calle, personas que están siendo desahuciadas por no poder pagar la hipoteca, por no tener un trabajo. Pues se creó el sindicato de inquilinos a través de eso, de la necesidad que se estaba viendo realmente en las calles de las personas. Pues ayudamos a que las personas no sean desahuciadas, ya sea por una hipoteca, sea porque se ocupa y lo quieran desalojar, personas que están durmiendo en bancos, buscarle un sitio donde puedan estar y se está haciendo, pues, llevando a la práctica a través de dándoles techo, ¿vale? Personas que realmente no tienen nada. Intentamos parar desahucios, informar a las personas cómo tienen que tramitar, cómo judicialmente pueden pararlo, y todo es bajo el apoyo de nuestro sindicato. El sindicato de inquilinos quiere volver a ser la herramienta que era en los años 30, pero actualizándose actualmente. Una herramienta integral de vivienda. Quiere centrarse en la hipoteca porque todavía hay gente sufriendo esa lacra. Quiere centrarse en el alquiler porque todavía cada vez es mayor el número de gente que vive de alquiler, un 20% en todo el estado. Pero tenemos siempre que ir adelantando pasos. Ahora, en el resto del estado, el problema empieza a ser el alquiler y surgen los sindicatos de inquilinos. Pues nosotros queremos llamar la atención de que hay que adelantarse a eso. El problema dentro de 2, 3, 5 años, a un lustro vista, va a ser el problema de los precaristas, de la cantidad de gente que está viviendo en la ocupación o la cantidad de gente a la que se le ha cedido una vivienda voluntariamente en condiciones infrahumanas, pagando una miseria por casas que están derruidas y que van a empezar a ser echadas de sus casas. El precarismo es el gran problema que viene con la vivienda. Y si cada vez que surge un problema de vivienda vamos a crear un organismo nuevo, nos van a coger siempre a contrapaso. Entonces hay que crear organismos integrales. Y este lo es. Trata, como digo, hipoteca y alquiler, pero también está tratando ocupación y precarismo. Y sobre todo, un sector que ningún colectivo de vivienda contempla, que es el lugar al que va a ir el hipotecado, el inquilino, el precarista y el ocupa, si no se detiene la sangría, que es la indigencia. Es importante crear un organismo amplio en el que también quepan las indigentes y tengan voz y puedan defender sus intereses. No. A ver, si usted me está diciendo antes de las 2, tiene que ser antes de las 2, no tiene que ser antes de las 2 de mañana. Antes de las 2 de hoy. Mire, te voy a plantear el problema. Están resumando aguas fecales. Aquí hay niños, personas mayores y personas enfermas a los que les pueden causar una patología grave. ¿Me va usted a obligar a llamar a sanidad o a llamar a los medios de comunicación?
Yo no creo que usted quiera ahora exponerse que le pongamos una denuncia. Puede apuntar perfectamente a Rubén Rodríguez del Sindicato de Ingenieros de Gran Canaria. Usted está aquí antes de las 2, o le ponemos una denuncia, llamamos a Sanidad, usted posiblemente tenga unas consecuencias legales graves y además llamaremos a los medios de comunicación y entonces usted se va a joder bien jodido. Ah, un malentendido, vale. A las 2. Antes de las 2. De hoy. Vale, gracias. No pasa nada. Muy bien, muchas gracias. Nada, tengo usted buen día también. Pero fue un malentendido. Que fue un malentendido, que se habían equivocado porque me dijo, no, si no voy mañana. Claro, así nos tienen la seguida. Llamado al alcalde, llamado al agua, y no, mañana pasado, hasta que este señor llegó y llamó y vinieron a quitarme la mierda delante de mi puerta. Una mujer con 75 años y enferma. Esto era tierra, los cuartitos estos que teníamos para meter las mesas de la cocina, cocinábamos ahí. Para este señor venía a decir que es cuarto de perro, no. De animales, no. Los tenemos hechos como vivienda. Y como tenemos esto como vivienda, ahora, si ellos creen que vivimos en cuarto de perro, que nos den una vivienda digna para nosotros vivir, que es lo que queremos nosotros, porque vivimos en cuarto de perro, ¿no? Pues como vivimos en cuarto de perro, que nos den una vivienda para vivir y no nos vamos a marchar aquí hasta que no nos den una vivienda. Los barracones son una estructura que también se llama cuarterías y demás, que en realidad son chabolas, son infraviviendas que se han levantado pues para mantener a los trabajadores agrícolas bien cerca de las fincas y así tenerlos en unas condiciones de explotación pues mucho más fáciles para los propietarios, en este caso el conde de la Vega Grande. Yo trabajé en almacén de la edad de 16 años y después plantando tomateros. También para el conde. Planté en el Morá, planté en el Matorrá, planté aquí atrás y planté ahí al lado de la gasolinera. Todos esos andados los he andado yo plantando tomateros en el recinto del conde. Pero estos son casas. Sí, porque esto era un cuarto. Esto era un cuarto, era uno por uno. Este es mi cuarto de animal. Y se encuentran en una situación que después de estar toda la vida trabajando para el conde, cuando la empresa quiebra y por lo tanto ya no sigue la explotación agrícola, ellos vivían en estas casas, llegando a un acuerdo con el conde que a cambio de su trabajo les permitía vivir aquí, pues ahora el conde ya no le interesa. Quiere echarlos de aquí para dedicarse a la especulación inmobiliaria. Supuestamente esta zona ha sido declarada zona industrial y quiere hacer una nave industrial. Y esa jodida nave industrial pues vale más que la vida, el techo y la seguridad y el bienestar de estas 63 personas. Yo lo que quiero que nos ayude, porque ¿a dónde nos vamos a ir nosotros? Todos mis vecinos, con niños menores, con personas mayores, ¿a dónde vamos? ¿A un barranco, como le dije al abogado del conde? Pues no. A mí, el día que me venga la vía judicial y a mis vecinos, no nos vamos a marchar de aquí hasta que no nos dé una vivienda digna. Y decirle al conde que tenga más consideración con las personas, que nosotros somos personas, no somos perros, para que nos echen de aquí. El conde de la Vega Grande es la representación de la sociedad parasitaria que hay en Canarias. Ya es un anacronismo que haya un conde, pero más lo es que este conde todavía tenga prácticamente la mitad o un cuarto de la isla en propiedad.
Excelentísimo señor alcalde, concejales y amigos. Me viene a la memoria, como si ayer fuera, aquel día en el cual mi padre, junto a Manuel de la Peña y a Ulises Medina, clavaron la primera estaca que marcó el origen de los trabajos de este gran proyecto. Este aniversario de Maspalomas, después de 50 años, nos sirve como reflexión de todo lo conseguido gracias al esfuerzo de muchos. Un proyecto de emprendedores que debe igualmente marcar la pauta para los siguientes 50. Aparte de eso, han impuesto también el turismo. Es decir, llevan a orgullo que han introducido el turismo en el sur de la isla. Es decir, que han ahogado en hormigón toda esta zona que, como ustedes han podido ver, era muy bonita, hasta que han levantado todos esos enormes hoteles y han hecho que prevalezcan los intereses de la población flotante antes que de la población residencial, la gente que usa estas casas para vivir y no como un mero ocio y divertimento. El modelo turístico ha tenido coincidencia, vamos a decirlas así. El conde de la Vega Grande era el titular, el poseedor de prácticamente todos los terrenos que habían del aeropuerto, casi antes del aeropuerto hacia abajo, hacia el sur, era todo un latifundio del conde de la Vega Grande. Y casualmente, no sé si es casualidad, pero resulta que cuando este señor necesita crear toda la infraestructura turística en el sur de Gran Canaria, él vende al Ministerio de la Vivienda de la época franquista esos terrenos para crear todo lo que era el Valle de Ginamar, para crear un polígono de vivienda que teóricamente era un polígono residencial para una hipotética industria que se iba a crear en la zona. Se crearon una serie de bloques de viviendas sin ningún tipo de servicio, y la casualidad que todo ese dinero que sale de esa venta se invierte en el sur. También hay otra casualidad, que parece ser que el que era el ingeniero o el arquitecto jefe del Ministerio de la Vivienda, después casualmente es uno de los arquitectos que desarrolla el sur, de toda la parte urbanística y hotelera en el sur del Conde, que había vendido casualmente esos terrenos al Ministerio. Entonces todo ese entramado sociopolítico que hay en Canarias alrededor del turismo, pues eso ha generado también en momentos determinados bolsas de pobreza que han sido muy importantes en cuanto al funcionamiento de la estructura social de Canarias. Los
tres ejes para mantener un destino turístico competitivo y sostenible están en seguir una buena planificación de crecimiento moderado y de calidad, una rehabilitación y transformación de infraestructuras y complejos obsoletos por otros adaptados a las nuevas corrientes turísticas de eficiencia energética y nuevas tecnologías. Y finalmente, la garantía de un mantenimiento eficaz de nuestro paisaje y mejora medioambiental. Debemos aunar todo el esfuerzo público y privado posible para atender estas necesidades. Los recursos públicos para mantener y mejorar lo público, pero eso sí, poner a favor de la inversión y emprendedores un entorno ágil y jurídicamente seguro para poder llevar a cabo sus iniciativas. Deseemos todos a Maspalomas un futuro próspero, que sea nuevamente el motor y revulsivo del crecimiento y riqueza, ejemplo de destino turístico renovado e innovador. La gente está viendo cómo el equipamiento urbano y demás, la mayoría también de bienes y servicios se destinan a esta población flotante y que a ellos se les relega. Es decir, se está primando lo superficial cuando ni siquiera tenemos lo básico, lo necesario. Esa situación, aparte de estar arrojando a mucha gente a la calle, a la pobreza, a la indigencia, está causando un desarraigo total. La gente ya no se siente identificada con sus barrios, porque el proceso de gentrificación tan brutal que se está viviendo está arrojando a la mayoría de gente a un cinturón de ciudades dormitorio que se está originando alrededor de los antiguos barrios obreros y que está haciendo que la gente se vaya de los lugares donde ha hecho su vida, vivían sus padres, viven sus amigos, su familia y su entorno. Aquí en Gran Canaria no se está dando tanto, pero dice que en Fuerteventura se están dando algunos problemas a consecuencia de que precisamente las viviendas para alquiler vacacional suben la cuantía que se abona por renta y eso está dificultando el acceso al alquiler. Yo creo que es un tema que necesitamos meditar todos y todas y buscar alguna solución integral, porque yo sí entiendo que los particulares quieran alquilar sus viviendas, destinarlas al alquiler que consideren, pero eso no puede perjudicar al final el derecho al acceso a la vivienda de cualquier ciudadano o ciudadana que no quiere, que no está por turismo en la isla, ¿no? Es algo en lo que tenemos que implicarnos todas las instituciones. También es verdad que esta problemática está casi que empezando a ser más visible y aquí en Gran Canaria no lo tenemos tanto, pero yo lamentablemente quizás sea algo que termine dándose con el tiempo y tendremos que reflexionar sobre ese tema. Pero no tienen aún ninguna propuesta, ninguna línea de trabajo en ese sentido. No tenemos ni siquiera un planteamiento de cómo asumir eso. Es que es difícil al final porque son diferentes intereses de personas que tienen el mismo derecho tanto a alquilar como a ser alquilados y es necesario dar una pensada de todo ese tema para poder satisfacer los intereses de todos y todas. Porque es un tema complejo. Yo creo que si alguien te dice que tiene una solución para eso ya, miente. Porque no puedes dar una solución que consiga satisfacer los intereses de todos y todas. Y yo creo que los responsables públicos tienen que dar soluciones que satisfagan los intereses de la mayoría, teniendo en cuenta las necesidades de todos y todas. Y que es difícil. Y además, yo personalmente no sé decirte a día de hoy una solución que pueda darle a ese tema. Es complicado si queremos pensar en los derechos de todos. Cuando soy la reina me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta.
nací en las orillas del río Magdalena. Mi papá era un tambor africano de madera buena. Mi ma es una gaita, nacida en su gaita, tairona, iguayú, bambú y bote flauta. Alta y esbelta con plumas en su boca. Oyó la voz de papi y se volvió loca. Toca ese ritmo, libérame la rata. Y así se unieron tocando en la fogata. Era el siglo XVII en Santa Marta, propiedad humana. Llegaba en barcos de carga a cortar caña partiéndose la nuca. Indias violadas por diablos y juez que regalaban alcohol y lentejuela y saludaban a los indios con sábana de varicela. En esa escuela me engendraron mis padres pa' celebrar y rebelarse con el baile. Mi nombre vino de la palabra cumbé, el baile de Guinea donde es mi DNA. Vestía de blanco con polleras y machetes, sombrero vuelteado, pañoleta y mis aretes. Los españoles me enseñaron la estructura, porque de África robaron mi cultura. Mi mente alegre, mi pene guacharaca, Chango es mi dios, mis ojos son dos maracas. Saqué de mami la paz e inspiración, y de mi padre fuerza y tremendo son. Mi canción llegó al mercado y de ahí me encontró un clarinete, un saxofón y crecí. Seguí pa' dentro a Momposita Malameque, esclavo libre, ahora me dedico al trueque. En los festivos resonaba por la plaza, prendí la vela en la verbena por mi raza. Toda la gente que tenga problemas con Bisocán, hablen con el compañero Chao, que está haciendo un dossier sobre casos de gente que tengan deudas y que tengan tal, para ver cómo a través de la abogada y después a través de una campaña mediática podemos darle caña a esta gentuza que son el principal órgano desahuciador de la isla. El Bisocán es una SAU, una sociedad anónima unipersonal, es decir, una empresa que solo trabaja para el gobierno de Canarias, pero en realidad es una empresa privada y lo gestiona todo como una empresa privada. El parque de vivienda pública, el gobierno de Canarias llega a un acuerdo con ellos y se la cede, y que ellos la gestionen como les da la gana. Y lo que están haciendo con esas viviendas es retenerlas para inflar el precio de la vivienda y después especular con ellas en bolsa. Están implicados en un caso de acciones de bonos basura en bolsa y han perdido más de 1 millón de euros. Y el gobierno de Canarias pierden anualmente. Sí, anualmente. Llevan 24 millones perdidos. Van perdiendo y por eso están además presionando a los inquilinos. Es una sociedad que el único accionista es la comunidad autónoma, pero funciona como una entidad privada y son unos cabrones. El gerente ganaba más que el presidente del gobierno de Canarias, ganaba 100 y pico mil euros al año. Y entonces ese tío, ¿qué le importa las necesidades de la gente? Sí, evidentemente el derecho humano y constitucional a la vivienda se está vulnerando no solo en Canarias, se sigue vulnerando en España, porque realmente parecía que la cosa había tomado un cierto camino de resolverse, pero yo veo que no, y además con esto lo vemos también, ¿no? Con estos casos que estamos manejando en el sindicato de inquilinos. Pero sí es cierto que no se está favoreciendo, no se está promoviendo el derecho a la vivienda. Se confunde de nuevo el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad, pero por las propias instituciones. Es decir, en vez de proteger al inquilino, en vez de proteger y favorecer viviendas de alquiler, se sigue queriendo construir viviendas para propiedad, incluso de promoción pública, ¿no? Entonces la vulneración, aparte del, como me preguntabas, del derecho a la vivienda, en algunos de estos casos, y en particular te puedo decir en el caso de La Esperanza, por supuesto, se está vulnerando el derecho humano al derecho de suministro del agua, ¿no? Son muchas vulneraciones de derechos. Lo que pasa es que, por suerte, pues estas familias están unidas y están luchando para evitar que se sigan vulnerando, ¿no? Sobre todo de cara al futuro, porque esto, ya digo, las instituciones no lo van a resolver, no tienen ningún interés en hacerlo, ¿no? Es verdad que a mí no me eligieron para ir solo a las procesiones. Esto no es un plato de buen gusto, lo decía antes, porque hay personas
también me duele porque quien conoce mi trayectoria política, que no son de 2 años ni de 3, sabe de la sensibilización que tengo como persona primero y como responsable público segundo con las personas que más lo necesitan. No será este ayuntamiento el que califiquen de que menos apoya a los que menos tienen. Pero nosotros, en materia de vivienda, la única competencia que tienen los ayuntamientos es de policía urbanística, de garantizar la seguridad de los inmuebles. El resto lo tiene el gobierno de Canarias. Yo ya se lo he manifestado al gobierno de Canarias. Es verdad que la Consejería de Política Social y Vivienda ha dicho que está estudiando y que está intentando hablar con el Sareb para ir y que esa va a ser su política, porque considero incluso que es más barata comprar una obra que está ya prácticamente hecha y terminarla, ponerla, dar las condiciones de habitabilidad, considerarla como vivienda y establecer. Otra cosa es que también estamos en un Estado de Derecho y quiénes serán los beneficiarios de la vivienda. Si se respeta pues las reglas del juego que se tienen establecidas desde el gobierno de Canarias para la adjudicación de vivienda, o se va a priorizar a quien ha ocupado una vivienda o ha ocupado pues, una obra, una vivienda y está dentro ya. Esas son materias que tendrá que resolver el gobierno de Canarias. ¿Las instituciones en general funcionan mal? Podemos considerar que sí, pero no tenemos que perder la esperanza en que haya alguien que crea que efectivamente hay que pelear por esto. Si nosotros no hubiésemos creído en el derecho a la vivienda, no hubiésemos montado una oficina antidesahucios, no nos hubiésemos sentado con todos los colectivos, no hubiésemos intentado superar los límites que ya nos marcaba la ley. Dice que efectivamente hay muchos políticos de izquierda que llegan a las instituciones y al final no hacen cosas porque no pueden. No podemos vulnerar la ley, pero la ley te da cabida para hacer muchas cosas. Y cuando se tiene voluntad, se hacen. La ley no es una alternativa, ni una salida, ni tal. Ellos deben de poder recorrer ese camino. Pero en esta segunda vertiente que les digo, tarde o temprano, es decir, si ellos rompieron la legalidad inicialmente, la rompieron porque la ley no satisfacía sus necesidades, porque la ley no les daba las alternativas. Veo bien que tú rompas la ley, obtengas unos beneficios y después intentes negociar con la administración teniendo esa fuerza en tu mano, teniendo algo en la baraja con lo que poder luchar, teniendo un triunfo que poner sobre la mesa para poder presionar y ver si puede ganar la partida. Lo veo bien. Pero lo que no tiene sentido es que si la ley te ha puesto en esa situación, no ha satisfecho tus necesidades y te ha obligado a ponerte al margen de ella, pues creer posteriormente que es esa misma ley que te has visto obligado a violarla que va a solucionar tu problema. Negócialo, recorre todo el recorrido que quieras, pero siempre con la desconfianza de que si la ley en su día no te ayudó, no lo va a hacer más adelante. No me gusta, esto no lo decidí yo ni mi madre. Esto fue que nos tocó a nosotros y mañana te puede tocar a ti. Es que por eso no me río cuando veo uno ocupa o cuando veo que alguien tiene una enfermedad o... En el bombo de esta España estamos todos metidos. Es que... Sí, antes yo por ejemplo cuando veía la tele y lo veía de otra forma, ¿sabes? Decía, joder, pues vaya cara tiene la gente, ¿no? Que te metas ahí. Pero claro, cuando te toca a ti, tú dices, pues no rompo una puerta, rompo 20.000 si tengo que romperla. Y si me sacan de aquí, me meteré en otro lado. Lo tengo más claro que lo hago, o que me den una casa. No que me la den regalada, no, yo pagaré. Que la podamos pagar. Pero que la podamos pagar, que esté dentro de lo que yo pueda pagar. Pero que la podamos pagar como alquiler social, los que estamos cobrando una mierda de sueldo. Es decir, una propina. No me vayas a pedir 400 euros, si cobro 426. Porque ¿cómo me alimento yo? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo alimento a mis hijos? Tampoco seas abusivo, tío. Yo te digo, es más la mala fama que nos han creado que lo que es realmente, ¿sabes? Porque al alcalde le interesa que nosotros tengamos mala fama, para que se nos cierren puertas, para que no tengas un trabajo, para que te veas en la más absoluta indigencia. Y contra más indigente, pues te tienes que buscar la vida en otro lado, ¿me entiendes? Porque él debería ser el primero en ayudar a los más desfavorecidos. Aunque esto sea ilegal. Aunque sea ilegal.
Aunque sea ilegal. Que no te dejen, o sea, que te nieguen ir al banco de alimentos. Lo que pasa es que cuando Que no estás pidiéndole dinero, le estás pidiendo alimentos. Cuando tienes superiores Para tus por hijos. encima y tú también eres un corrupto, es lógico. Porque el alcalde de aquí está pringado. Pero yo, mira, en yo los estoy juzgados. contenta porque yo les he demostrado que no me hacen falta. Y que mis hijos siguen comiendo. Si no se pueden comer un chuletón, se comen una pechuga de pollo. Pero siguen comiendo. Es lo que hay. Eso es lo importante, el saber que sales de aquí y tienes que hacer cualquier gestión y tal, y puedes volver y tienes un techo. No que te tienes que comer la cabeza de dónde te vas a quedar a dormir esa noche o ese día por la noche, ¿sabes? Eso es lo importante, el techo. Y como verás, en menos de 5 kilómetros a la rotonda hay una cantidad de casas sin terminar increíble. Montones. Increíble. No, que la economía se enfada más por culo. Increíble. Gente que antes se lo podía permitir, ya no se puede permitir hacerse nada. Ese miedo, entre comillas, que muchas veces la gente tiene, ¿no? De esto no puede ser, vendrán a por nosotros y tal, yo creo que se combate siendo cada vez más y haciéndolo bien. Es decir, es evidente que no se puede socializar una vivienda que pertenece a un particular, y eso lo sabemos todos y lo saben ellos, y es como... Pero cuando estamos hablando de edificios abandonados por promotoras que se han quedado a mitad de camino por la crisis, o del Banco Malo, como el Sareb, que tiene viviendas que encima pretende especular con ellas, o cuando estamos hablando de viviendas en manos de entidades financieras que las tienen vacías y abandonadas, estropeándose, desde luego yo creo que lo que debe entrar en función, lo que debe de entrar en vigor es lo que dice la Constitución, y la Constitución lo deja clarísimo. La función social del derecho a la vivienda es la que debe estar por encima del derecho a la propiedad, ¿no? O cuando menos al mismo nivel. Entonces, como todo eso se ha incumplido, yo creo que hoy por hoy estamos en una situación en la que una socialización, una ocupación de un edificio de viviendas que pertenezca a cualquiera de estos agentes que acabo de decir es perfectamente defendible cuando existe un estado de necesidad. Yo en ese supuesto entiendo que lo que tienen que hacer es relacionarse con las administraciones para darle a eso una cobertura que les permita saber que están en condiciones de seguridad, que van a estar en condiciones de habitabilidad y que van a poder estar en esa vivienda sin miedo a que se inicie ningún procedimiento de ejecución ni que salgan de ahí. Porque al final no basta con ocuparla, es ocupar una vivienda en condiciones que te permitan vivir dignamente y que te permitan saber que mañana no te van a sacar de ahí. Entonces creo que todo eso debería regularizarse precisamente teniendo esas relaciones más fluidas con estos colectivos, porque así nosotros sabemos cuál es la problemática que tienen y cómo puede salvarse esa problemática. Para mí la idea sería mantener estas ocupaciones a eterno, sin edie, constantemente, y el conflicto constante. Esa es mi idea, ¿no? Pero yo no puedo disparar con pólvora ajena porque eso es muy cómodo. Yo no puedo decirle a unos padres de familia que tienen a su hijo en riesgo en una situación muy compleja, pues que no aspiren algún día a tener un alquiler social porque a mí no me da la gana, porque es reformista, porque no es revolucionario. Porque no sé si eso será reformista o no, pero que una familia esté durmiendo bajo un puente a mí nunca me ha parecido muy anarquista. Entonces lo primero que tengo que diferenciar es cuáles son mis objetivos y cuáles son los de ellos, y ver dónde confluyen. Pero ya no lo hago. Y abajo está todo cortado. En la zona de cortadores está todo cortado. Pero eso te digo, a mí me interesa. Porque no se sentía la mujer. El que te dice, yo es que esa casa sin agua y sin luz, yo paso de ella hasta que me lo arreglen todo. No sabe dónde está viviendo. Y esto no es una inmobiliaria. Nosotros no venimos a ponerle agua y luz a la gente. Nosotros ayudamos a quien se ayuda. El electricista va a ayudar a poner luz si ustedes se implican en tener luz.
Y nosotros podemos ayudarle, el sindicato, en todos los temas jurídicos, de asesoría, de poner ayuda económica si hace falta, de hacer las instalaciones, de arreglar las casas también, si ustedes se implican. Pero la batalla que ustedes mismos no vayan a luchar, yo no voy a luchar por ustedes ni nadie más del sindicato. Eso quiero que quede muy claro. Si no está de acuerdo con esto, que está en su perfecto derecho y nadie está obligado, nos da las llaves y se lo damos a una familia que lo necesita más que ustedes. Pero tener las casas vacías, no usarlas o estar robando cosas, no lo vamos a permitir. ¿Vale? Esto se supone que tenemos que organizarnos entre todos y sacarlo adelante todos, en la esperanza que son 210 personas, son 76 familias, muchísimos más que ustedes. La gente estuvo 2 meses sin agua y sin luz. Ahora tienen agua y luz, hemos conseguido habilitarlo todo y llevan allí 4 años viviendo. Tienen que aguantar solo 6 años más para ya ver si pueden reclamar la usucapión ordinaria de su casa y reclamarla como propia. Es un proceso, tarda y cuesta, pero hay que implicarse. Nadie te lo da nada hecho y supuestamente estamos aquí por luchar porque no tienen vivienda. Repito, si alguien dice, pues yo no estoy para eso, yo no estoy para luchar la casa, nos coge al final a Chavo, David, un servidor, hay todos los que estamos en la comisión de expropiación, nos dice tomar las llaves y para otra familia. Y aquí no ha pasado nada, sin rectores y sin nada. Pero aquí venimos a luchar en estas viviendas y a implicarnos y a conseguir un techo supuestamente para sus hijos. Sí, y yo creo que el tema de los robos, nadie va a dar la cara. No, no. Yo, no, pero yo, a mí no me se lo llevó, debería traerlo. Olvídate, no, porque somos 4 de Vamos ahí. Yo creo, no sé, pienso, que el que se lo llevó, si no quiere dar la cara, que quede con una persona y lo devuelva. Sí, pienso. Ya tiene A ver, hablar, levanta el dedo. Yo. Guardé, después otra cosa. Si vamos a limpiar las zonas comunes, somos todos. Si queremos limpiar aquel bloque, somos todos. O sea, yo este bloque cuando entremos, se limpió 3 personas. Y lo limpiamos de arriba abajo. Y no esperemos por nadie. Yo no estoy reprochando a nadie, ¿vale? Pero ya que estamos en el tema, somos, si es una piña, es una piña. O sea, si tú dices, mira señores, mañana todo el mundo aquí, hay que venir. Si me doy cuenta de que si ocupamos para 100 familias, 10 o 20 son las que se van a implicar, pues si yo quiero tener una militancia de 100 o 200, tendré que llegar a 1000 o 2000 familias. Es ampliar, trabajar más, que cuesta más, que es más esforzado, que implica más capacidad de trabajo, por supuesto, pero es la verdadera solución. Esa es una de las partes, el darnos cuenta de que el aprendizaje anarquista no es teórico. Lo siento, esto sé que molesta mucho en los ambientes anarquistas, pero me da igual. Yo con teoría no he llegado a ningún sitio. Con teoría lo único que he hecho es darme batacazos, sufrir mucho y tener grandes decepciones y ver cómo mis ideas más íntimas se quebraban al choque con la realidad. No soportaban la fricción. Cuando más convencido he estado de la anarquía, cuando más anarquista me he hecho, es cuando la he comprobado con la dura realidad y he visto que la gente se hace más anarquista no oyendo lo que digo, sino viendo lo que hago. Pues el mensaje que le puedo enviar es decirle que yo también estuve bien un día. Yo también tuve mi trabajo, me iba de compras al Corte Inglés, pegaba tarjetazos, no me importaba gastarme 1000 euros en cositas de toast. Pero hoy estás aquí, mañana estás abajo. O sea que no puedes prejuzgar a la gente, porque no sabes dónde vas a terminar tú. Ni puedes mirar a nadie por encima del hombro, porque no sabes lo que te depara el futuro. Y somos gente como cualquier otra. ¿Que nos cuesta más encontrar trabajo? Sí, también te digo la verdad. ¿Por qué? Desde que decimos dónde vivimos. Pero yo lo digo con orgullo, vivo en la esperanza. Yo vivo en la esperanza. Y no soy ninguna delincuente. Soy una persona trabajadora, honrada, honesta, como cualquier otra. Hombre, llevo 5 años casi luchando
Como dice nuestra puerta, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Hemos intentado sacar esto adelante y quedar bien ante la gente, intentar ser nosotros mismos y dar la cara por esta comunidad. Todavía me queda esperanza. Esto me ha enseñado muchas cosas y a ser más humilde, sobre todo. Me ha enseñado que no hay que desistir, que la lucha es diaria, pero que todos unidos se puede hacer. Y con no rendirse es suficiente. A largo plazo, pues espero encontrar una estabilidad, un trabajo que me permita seguir el día a día. No quiero lujos porque realmente no se vive de eso, pero sí que por lo menos el techo no falte. Un paso atrás en mi vida. Eso es lo que ha significado la esperanza. En vez de evolucionar, me he quedado estancado aquí dentro metido. Aquí no hay nada. Date cuenta, aquí no hay nada. Aquí no, en este pueblo no hay ni trabajo. No hay nada. No hay nada. Yo te lo digo sinceramente, a mí el venirme aquí a La Esperanza me ha costado estancarme, perder un montón de años de mi vida aquí metido. Eso es lo que me ha costado La Esperanza. Y te digo, si al día de hoy encontrara un buen curro, la dejaba. Es decir, le cedía el puesto a otra persona que estuviera en la situación que me vi yo hace 4 años. Pero ya te digo, a mí La Esperanza me ha parado, tío. Yo era una persona muy abierta, me movía para aquí, para allá, bum, bum, bum. Llevo 4 años, no sé si es la edad también, pero desde que me metí aquí, hermano, ¡fum! Ahora no puedo todavía. Vale. Y que estos 2 peques salgan adelante, ¿verdad? Esto es muy mozo. ¿Tú quieres decir cómo te llamas? ¿No me lo dices a mí? ¿Tú cómo te llamas? No, tú sí conmigo. Pues eso, me gustaría que en un futuro no diera más que sea una oportunidad de poder vivir como las personas normales. Ya vengo, mamá. Que no somos asesinos, no somos delincuentes, ¿me entiendes? Somos personas que también necesitamos algo simple para vivir. Hombre, un futuro tranquilo, ya a la edad que yo tengo, que los atienda bien, que venga, que mis vecinos todos son maravillosos, porque son personas maravillosas. Yo no tengo nada que decir de mis vecinos. Y que los atienda como personas y como gente humana, que los atienda. Que hay niños, hay 23 niños aquí dentro metidos. Y personas mayores, empezando por mí, que soy la mayor que hay aquí dentro. Por eso le digo a usted que los mire bien y que los atienda bien y que hagan las cosas como son. No venir con un papelito, no, tienen que dejar la vivienda 3 meses. No, hombre, eso no se hace tampoco. Que no somos perros ni animales, como dicen ellos, que vivimos en cuartos de animales. Pues yo tengo mi casita, gracias a Dios. ¿Qué quiere que te...? Porque aquí vivimos felizmente, bienísimo, bienísimo. Ahora, si nos dan una casita que está, con el agua y la luz, nosotros nos vamos tranquilitos. Porque yo sin agua y luz no puedo ir a ningún sitio, porque la lavadora me hace falta, la secadora me hace falta todo. Es gente que está luchando día a día por sobrevivir. Y es gente que ha aceptado esa lucha por la vida usando medios anarquistas porque nadie más les ofrecía un medio. En Canarias ha llegado primero el anarquismo, pero en otras partes de la península está llegando el fascismo. Desde aquí lanzamos esa baliza al mar, a ver si algún navegante la ve, de que tienen que darse prisa, de que la gente no vota a Trump, a Le Pen o como muchos de los que hemos visto en nuestros proyectos al PP porque sí. Es porque la izquierda está hablando de reforma electoral, de rescatar las instituciones, de volver a la democracia, cuando la gente lo que quiere es que les hablen de por qué
no pueden poner un plato de comida en la mesa? ¿Por qué no tienen techo? ¿Por qué están siendo desahuciados? ¿Por qué no tienen comida? ¿Y por qué los servicios sociales les está quitando a sus hijos? Mientras no sumamos nosotros el discurso que históricamente es nuestro, el del pan y la sal, la derecha seguirá coaptando a esta gente y seguirá llevándolo a su terreno. O ponemos todo de nuestra parte para invertir esta situación, o estamos abocados al olvido y a ser un recurso más de una época pasada. Y yo me niego a eso. El anarquismo hoy retoma formas vivas porque es lo único que a más de 1000 personas en esta isla les ha garantizado un techo y aparte una forma de vida digna. O afilamos esas armas, conseguimos que tenga un filo agudo que consiga clavarse en el corazón del poder y lo ponemos en la mano de cada uno de las personas que se acerquen a nosotros, o desarmados, inermes y rendidos, el anarquismo se enfrenta al último caso en el siglo XXI, hasta que una nueva generación, quién sabe cuándo, retome la bandera del fango en el que la hemos echado. Cuando no hacer nada y ir pidiendo se convierte en un lamento. Gritas y escuchas solo el eco de un silencio eterno, de una sociedad que olvidó a la otra mitad. Las paredes ya no son nidos ni casas, cuando llueven amenazas entre comer o tener techo y manta. Obedecer es quedarse sin nada. Aprieta la batalla entre el que apunta y el que es señalado, cuando quedarse solo no es una opción para plantar cara a los que imponen la soledad para sacar más tajada. A los ojos, darnos las manos y reconocernos aliados y reconocernos. Vuelven las familias dando un paso al frente, recogiendo las riendas del propio sustento. Vuelven las mujeres al frente, defendiendo la comunidad.
compartidos el común, que es donde coincidimos. Huerta, vivienda y abrigo, huerta, vivienda y abrigo. Vuelven las niñas y los niños dando un sentido al cambio que persistimos. Vuelve la esperanza, como vuelve lo que nunca se ha ido, lo último que se pierde, la esperanza.